Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias al Consejo Empresario de Entre Ríos. Gracias a ustedes por estar presentes. Repensar la pandemia, muy buen título. Yo lo he titulado Tiempo de definiciones. Argentina está en tiempo de definiciones. Acabamos de tener un resultado electoral. El gobierno está prometiendo o anunciando que se viene un acuerdo con el Fondo Monetario. Vamos a tener un 2022 interesantísimo. Vuelve a haber elecciones presidenciales en 2023. Así que la idea es, bueno, estuvo Andrés con ustedes hace poco, no voy a meterme mucho, pero resultados electorales, por lo menos sus implicancias económicas, le vamos a dejar 3 ideas para marcar la cancha de lo que imaginamos que vienen. El acuerdo con el fondo, el mercado de cambios, imagino que muchos de ustedes están casi, digo por eso, acá como si uno tuviera la bola de cristal, y un último capítulo, porque se habló tanto de Rodrigazo y de crisis que lo vamos a mencionar, no es nuestro escenario. Nosotros no estamos anunciando ni esperando ninguna cosa muy complicada, pero está puesto ahí casi como un bonus track. ¿Qué dicen las elecciones desde un punto de vista sociológico, pero también político y económico? Parecen 2 países. Hay una provincia, que es la provincia de Buenos Aires, donde si bien la oposición gana por un puntito, casi digo es un empate. Hay un resto del país donde la oposición ganó abrumadoramente. Cada uno de esos 2 lugares también dividido en 3 sectores. El oficialismo es muy fuerte en el conurbano profundo, donde saca una diferencia importante. Y en algunas provincias del norte, donde también le va bien. La oposición se ha hecho fuerte en el interior agrícola de la provincia de Buenos Aires y en un conjunto de provincias, esa parte amarilla de la camiseta de Boca, Capital Federal, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, donde la oposición le va bien. Y un resto que fluctúa, imagino yo, con la economía jugando un rol importante. Cuando la economía va bien, los oficialismos mejoran. Cuando la economía va mal, no es solo la economía, puede ser la pandemia, pueden ser otros temas, pero la economía jugando un rol central. La provincia de Buenos Aires también dividida en 3, con urbano profundo e interior, ya lo vimos. El interior también dividido en 3. ¿Qué va a hacer el oficialismo desde lo político? ¿Va a concentrarse en su votante duro para defenderlo a riesgo de pelearse con el contrario, con el opositor? Casi digo, ahí aparecen 2 candidatos donde ir a buscar plata si es que eso es lo que necesita el gobierno. Si el interior agrícola es un opositor, la historia argentina dice que los derechos de exportación, las retenciones son un candidatazo a venir. Si los centros urbanos más poblados de clase media son un lugar donde el oficialismo ha andado mal electoralmente, el aumento de la tarifa de luz y gas es un candidatazo a venir. Da un mapa el escenario político de lo que puede pasar en materia económica. Muy bueno para el país que vayamos a un congreso equilibrado, un congreso donde nadie tenga fuerza. Estos números pueden estar cambiando en los últimos días, para un lado, para el otro, un diputado. Pero está claro que hay parejo, empate en la Cámara de Diputados y que el oficialismo por primera vez ha perdido la mayoría y el quórum propio en senadores. Si el oficialismo estaba pensando una radicalización, no tiene poder. Le escuché a Andrés decir la vez pasada, a Malamud, una frase: si no pudieron radicalizarse cuando tenían 50% de los votos, menos lo van a hacer ahora que están en condiciones de un virtual empate en el Congreso. Importante esto como para frenar cualquier aventura radicalizante. Yo diría, y desde la mayor objetividad voy a decir esto, los resultados electorales dan un panorama optimista de mediano plazo, por lo menos en el sentido de que la sociedad argentina ha dicho no a escenarios complicados. Por supuesto que faltan transitar 2 años donde todavía la incertidumbre política, los problemas políticos van a estar al frente. A ver, no es la primera vez que un oficialismo pierde una elección legislativa. En realidad, desde que tenemos la democracia del año 80, 83, es la 6ª vez que un oficialismo pierde una elección legislativa. La mayor paliza se la hizo el peronismo a la Alianza en el 2001, un escenario donde la economía venía muy mal. El oficialismo quedó debilitado y la situación se complicó, vino el corralito. No es nuestro ejemplo. Yo diría, incluso comparado con el 87, Alfonsín pierde contra Cafiero, la economía venía muy mal, el oficialismo muy debilitado, lleva consecuencias económicas complicadas. No estamos tan mal hoy como estábamos en el 87 y en el 2001.
No es la derrota casi empate del 2009 de Néstor Kirchner que le permitió resucitar al kirchnerismo en el 2011, porque 2 años de boom económico, el 10 y el 11, crecimientos de tasas chinas, eso fue lo que hizo dar vuelta al resultado. Estamos ahí en un esquema intermedio, parecido al del 2013, donde el kirchnerismo había perdido, se le había frenado el intento electoral, aunque después voy a mostrar que económicamente estamos más débiles que en el 2013. En el 2013 se aguantó, se surfió hasta el 2015. Algunos dirán, armaron un plan bomba para que lo reciba la siguiente administración. Hoy no tenemos condiciones objetivas como para que la política y la política económica pretendan surfear, no hacer nada y que la bomba le estalle al próximo. No se llega así. Estamos ahí en una situación de gobierno débil, de economía mal, de lo que viene es lo que tenemos que responder. Y Argentina, termino el capítulo político visto de una visión económica, se debe un desafío, se debe saber cómo funciona la economía cuando los gobiernos son de coalición. Está claro que Argentina emerge de esta elección sin un liderazgo convincente, ni en el oficialismo, porque la vicepresidenta que lideraba el espacio ha quedado relegada, hace 15 días que no habla, y sin liderazgo contundente en la oposición. La oposición también está en estado deliberativo, la oposición también es una coalición. Argentina ha funcionado históricamente bien con presidencialismos fuertes, con presidentes con personalidad importante, en ese círculo virtuoso política-economía donde se van rehabilitando las situaciones. Tema para los próximos 2 años, ¿cómo es el liderazgo? Tema para el 2023 en adelante. La falta de liderazgos fuertes, gobiernos de coalición que enfrentan problemas económicos importantes. Y veremos cómo desenlaza esta situación política, el presidente que intenta resurgir, la vicepresidenta que no apoya el rumbo de lo que viene. La Cámpora no llegó a la Plaza de Mayo el otro día. Tampoco se está oponiendo abiertamente. Vamos a ver, porque está abierto esta pregunta, cómo va a ser el tira y afloja dentro del oficialismo. El jefe de gabinete es un perdedor de todo esto. Había venido a esa posición, perdió en Tucumán, pero todavía está a cargo. El ministro de Economía queda como el responsable de buscar el acuerdo con el fondo. El presidente del Banco Central es el que todos los días tiene que estar mirando el dólar para ver qué decisiones toma. El peronismo clásico tiene gobernadores e intendentes ganadores en esta elección, pero de ninguno de ellos emerge un liderazgo importante. Y la Cámpora, el bloque de senadores, los organismos clave, las organizaciones sociales y el Instituto Patria están agazapados ahí esperando para ver para dónde va este gobierno. Entonces yo diría hemos tenido un resultado electoral que de mediano plazo abre la perspectiva de un nuevo país, pero todavía con una situación muy complicada y muy confusa. Termino este bloque diciendo, podría haber sido esta la última hoja de la carpeta, puede terminar siendo la conclusión, pero el mensaje político es que nos espera una economía, 2 años de economía, 2 años de actividad económica, 2 años de crecimiento o de no crecimiento, donde lo mejor a lo que puede aspirar el nivel de actividad de Argentina, simbolizado en este índice, que era 146, bajó a 128 y hoy está en 143, lo mejor a lo que puede aspirar la economía argentina en los próximos 2 años es a tener una reactivacióncita que nos retrotraiga los valores que teníamos en la prepandemia. La pandemia caímos mucho, este año rebotamos mucho, pero todavía no volvimos a los valores prepandemia. Y con mucha heterogeneidad sectorial, con mucha heterogeneidad regional. 3 ideas que quiero presentar para delimitar lo que viene, como que sean las rayas de cal. La primera, históricamente, quien gana la elección de medio término gana la elección presidencial, históricamente. No es 100% de las veces, pero históricamente. Hay 2 excepciones. En el 2009, ya lo dije, el kirchnerismo perdió. En el 2009 perdió, pero sacó 54% en el 2011. Fue la economía creciendo al 10%, no es lo que esperamos para los próximos 2 años. En el 2017, Cambiemos ganó la elección de medio término, pero ganó el kirchnerismo la de 2019. Fue la economía, fue la crisis económica, fue la crisis cambiaria, fue la fuga de capitales. ¿Asegura una intención de mejor rumbo al desactivarse el riesgo de mediano plazo?
pero falta mucho. El 10 de diciembre es el siglo que viene. El 10 de diciembre del 2023 faltan todavía, tengo que hacer la cuenta, 8 trimestres, 24 meses, 240, no sé cuántos días, falta un montón. Es mucho tiempo con un gobierno débil y una economía inestable. Segundo, coyuntura, vienen tiempos de definiciones. No voy a decir llegamos a las elecciones con 1 litro de nafta en el tanque y necesitábamos desesperadamente una estación de servicio, pero estamos ahí, se llegó justo. Definiciones políticas, definiciones con el fondo. El 22 de marzo vence el primer pago al fondo que es imposible de hacer. Hasta ahora ha habido pagos o menores o que se hicieron o se van a hacer, por ejemplo, en diciembre, con una moneda especial, no llamada no dólar, sino derecho especial de giro, que fue un regalo que el Fondo Monetario les hizo a todos los bancos centrales del mundo y que Argentina se la devuelve al fondo para pagarla. Esos vencimientos de deuda son pagables. El del 22 de marzo no es pagable. O tenemos un acuerdo o tenemos un problema. Déjenme decirle, el problema, si no tenemos acuerdo, va a ser grande, complicado. Es un costo que Argentina hoy no está en condiciones de asumir porque sería muy costoso. Ahora, el acuerdo con el fondo también requiere compromisos, requiere esfuerzos, requiere comprometerme a hacer cosas. Antes del 22 de marzo, más vale que el acuerdo con el fondo está y se ha perdido tiempo. Y definiciones cambiarias, porque se llegó muy justito con el tipo de cambio. Tenemos un Banco Central que no tiene reservas, que tiene un dólar paralelo muy alto, que tiene una brecha cambiaria muy alta y que tiene necesidades de financiamiento importantes. Entonces estamos a meses de que alguna definición en materia cambiaria va a tener que ver. ¿Cuál viene primero? Si la política... ¿Para dónde agarra el gobierno? ¿Está seguro que agarra para acá? La del fondo o la cambiaria no la sabemos, pero van a venir las tres simultáneamente. Definiciones políticas, estamos llegando a una rotonda, hay que elegir un camino. Acuerdo con el fondo, tipo de cambio. Tercera idea, y esto es más una apuesta, un pronóstico, no es información. Todavía creemos que el oficialismo, que el presidente, por un instinto de supervivencia, iba a apostar a un acuerdo con el fondo para encapsular la crisis, como para armar un dique de contención y que no se vayan las aguas. ¿Para qué? Para que no se complique. No es un acuerdo para mejorar, es un acuerdo para evitar problemas mayores. Va a ser muy importante que el gobierno no ceda a la tentación de querer reprimir variables, reprimir la inflación, reprimir el tipo de cambio, reprimir... ¿Por qué? Porque la olla a presión algún día salta. Miren, la macroeconomía que Argentina tiene, miren, la inflación es un problemón. La inflación es el mayor problema que tenemos. La inflación es lo que hizo perder al oficialismo en las elecciones, pero la inflación es la variable que permita siga. Y hace 4 años que estamos a siga por esta inflación del 50%. Es lo que licúa el gasto público, es lo que licúa la deuda pública, es lo que esconde la basura debajo de la alfombra. Es mala la inflación, pero no se te ocurra reprimirla, porque reprimirla es peor el remedio que la enfermedad. Por eso decimos, vamos a ver el dólar, vamos a ver qué viene. Remes-Lenikov en 2002 vino un día y destapó la olla. Gran problema, pero después la economía salió. Que no venga un Remes-Lenikov hoy, porque si destapamos la olla volamos por los aires. Para los que tenemos alguna edad, había un ministro en la década del 60, del 70, que se llamaba Güemes. Muchos de ustedes no lo conocerán, el Bocha Güemes le decían. Era el ministro que venía a lo Caruso Lombardi, a evitar que los equipos se vayan al descenso, para llegar. Eso es lo que Argentina hoy está necesitando. No un Remes-Lenikov que venga a destapar la olla para empezar todo de vuelta, porque eso sería un riesgo enorme. Tiempo de definiciones. Esto es un cuadro con los vencimientos de deuda que Argentina enfrenta, 2.000 millones de dólares en diciembre, el que se paga con los derechos especiales de giro, esa moneda que no sirve para nada, salvo para cancelar el fondo, se va a pagar. En enero le cae a Guzmán el primer vencimiento de la deuda que él reestructuró, que cuando se lo hizo en el 2019, dijimos, no es nada, pero que son 700 millones de dólares y el Banco Central no tiene muchas reservas. Va a tener que mostrar que lo paga.
porque el riesgo país, esa variable que interesa mucho en Buenos Aires y menos en el resto del resto del país, pero el riesgo país es una variable relevante. Los mercados de bonos de deuda argentina hoy se están comportando, casi digo, peor que antes del default. Más vale que pague, no porque cuando paga revierta las expectativas, pero por lo menos para evitar un mal mayor. Pero sí, antes de marzo, el gran megavencimiento de deuda con el Fondo Monetario, más vale que tengamos un acuerdo, porque lo que necesita Argentina es que el viernes nos manden la plata para el lunes devolvérsela. No nos van a dar un mango de guita fresca, nos van a mandar la plata el viernes y el lunes se la vamos a devolver. Pero vamos a anotar en los libros que estamos en acuerdo, que no estamos en default, que no estamos en atrasos. Este es el calendario de vencimientos como la variable de presión, como el reloj de arena que va marcando los tiempos. Apurate. En diciembre zafás, pero tenés que llegar a marzo. 51-49, no es 100-0. ¿Qué acuerdo con el fondo puede venir? Y un acuerdo, primero que no va a haber plata fresca. No va a haber plata fresca. ¿Nos van a dar 10.000 millones de dólares? No, no nos van a dar. Nos van a dar para que les paguemos. No nos van a extender los plazos para que te extiendo el plazo a 20 años y no te veo más. No, todo va a ser un proceso corto, lento, negociado. Tampoco nos van a regalar nuevos derechos especiales de giro para que le digamos, bueno, te pago con esto así no me jorobas más. Hay que encontrar un acuerdo entre visiones antagónicas. El gobierno piensa una cosa, el Fondo Monetario piensa otra. Uno de River y otro de Boca. Muy difícil encontrar un acuerdo. Bueno, hay que lograrlo, un acuerdo. Por lo menos sobre cosas básicas. Alguna condicionalidad va a haber. Alguna banana con dulce de leche va a haber que dejar de comer si queremos bajar de peso. Va a haber que tragarse algún sapo. ¿Y qué va a hacer? Y los programitas de siempre. Un programa fiscal. Gastás menos de lo que recaudás, tenés que bajar el agujero. Estás emitiendo mucho, queremos que emitas un poco menos. Y vamos a ver qué te digo del dólar, vamos a ver qué te digo del tipo de cambio. A Macri cuando le dieron 50.000 millones de dólares, le dijeron déficit cero, emisión cero, el dólar lo determina el mercado. No va a ser eso era demasiado, pero algún esfuercito va a haber que hacer. Alguna tragada de sapo para aceptar la política económica que al gobierno no le guste y que el fondo quiere, alguna va a haber que hacer. Estamos en los meses donde esto se juega. Estamos en los meses, importantísimo todo esto. Envían un programa económico plurianual al Congreso, que no sabemos de qué trata, todavía no se sabe nada. En una de esas terminan siendo expresiones de deseos, objetivos de largo plazo, pero alguien tiene que poner el gancho. Ahí se verá el apoyo político del oficialismo, por lo menos que no se opongan, y la oposición que no pise el palito de que lo quieran hacer responsable de lo que no es su responsabilidad, pero que tampoco cometa la irresponsabilidad de oponerse abiertamente. Aún en este escenario que estoy presentando como probable, mire, vamos a necesitar toneladas de Poxipol para pegar lo que son las visiones antagónicas. Ayer o el fin de semana todavía el secretario Feletti dijo que quiere bajar la inflación con instrumentos coercitivos, desalineando los precios internacionales de los locales, prohibiendo las exportaciones de carne, subiendo las retenciones. El fondo va a decir, che, tenés que arreglar los precios relativos. Los precios relativos de Argentina están desalineados. Hay un precio que está muy atrasado, que es el precio de la energía. La luz y el gas está muy barata, la vas a tener que subir. Y vamos a ver qué hacemos con el tipo de cambio. Todavía el presidente del Banco Central o el Banco Central dice, tenemos que seguir poniendo controles porque se nos van los dólares. La manera de evitar que se vayan los dólares es poniendo controles. El fondo va a decir, yo quiero que acumules reservas, quiero que saques las restricciones y vamos a ver cuánto tiene que valer el dólar. Y sobre todo hay que bajar el agujero fiscal y emitir moneda. Porque en la visión del fondo, después discutimos si está bien o está mal, no hay solución mientras un país como el nuestro, que tiene 50% de inflación hace 4 años, gasta más de lo que recauda y emite moneda. Tenemos un problema. Hace algo para encarrilar esto. Tenemos, hoy que día es noviembre, diciembre, enero, febrero, 3-4 meses. 3-4 meses de acuerdo al calendario de vencimientos. Después la realidad nos puede ir apurando un poquito más.
Vamos a centrarnos ahora en el mercado cambiario, porque es un poco el termómetro de la fiebre, es el corazón de la terapia intensiva. Voy a dar definiciones profesionales, no ideológicas, porque acá si viene un ideológico de un lado, yo sé lo que va a decir. Y si viene un ideológico del otro lado, va a decir lo contrario y yo sé lo que va a decir. Voy a tratar de ser lo más profesional posible. Primero, el dólar de 200 es un dólar caro. No les estoy diciendo que vendan, Les estoy diciendo que es un dólar donde cualquier producto en Argentina es baratísimo. Si abrieran la frontera, los uruguayos vienen a cargar nafta acá. Está barata la Argentina. Cualquier cosa en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Miami, medida dólar de 200 pesos vale 4 veces lo que vale acá. El dólar de 200 es un dólar caro, pero es el dólar que nos merecemos tener por la macroeconomía que tenemos. El dólar de 100 no es uno de esos groseramente atrasados de la historia argentina. Argentina ha tenido muchos momentos de dólar grotescamente atrasado. Íbamos a Miami, al DM2. Hoy no es eso. Se mandaron una canchereada innecesaria en este año electoral, que es haber subido el tipo de cambio un 25% con la inflación en 50%. Entonces el tipo de cambio neto de la inflación de Estados Unidos perdió un 20 puntitos. ¿Qué estoy diciendo? 100 no es barato, no es grotescamente atrasado, pero si estuviera en 120 estaría mejor. Estaría en 120, estaría mejor. Y el problema es la brecha, porque una brecha de 100% es altísima. A ver, en el mundo brecha de entre dólar no hay, porque hay dólar único, tipo de cambio único en todas partes del mundo. Argentina para tipo de cambio único no está ni va a estar, pero necesitaríamos que la brecha sea algo razonable. Razonable con cabeza argentina. Si hay un alemán sentado ahí, me va a decir la única brecha razonable es 0. ¿Qué sería? No lo tomen al pie de la letra. Esto no es para título, en el diario Sant'Angelo dijo. Esto es para entender el concepto. Y que este esté en 120, 130 y que este baje a menos de 200. Siempre hablo en términos reales, ajustado por inflación. Argentina tiene 3% de inflación mensual, así que este es un número móvil. Que esta brecha baje, que baje un poquito este y que suba un poquito esta. Esa es la operación que el gobierno todavía no se decidió y esa no sabe qué tiene que hacer, pero que la realidad le va a forzar a hacerla en el verano. Este es el dólar de 200 de la historia argentina, década del 70, década del 80, década de ahora. En los grandes líos de despelote, el dólar en promedio valía 180, 190, 170. Por supuesto que tuvo picos. Por supuesto que hemos tenido momentos donde valía 300, pero son momentos transitorios. Pero 180, no estoy diciendo que vendan, estoy diciendo que ¿cómo se hace para hacer un programa que el dólar se quede en 200 y la inflación se lo coma? Para que cuando suba el tipo de cambio la brecha baje. Ese es el desafío modestito que tenemos para este verano. El dólar oficial no es barato, pero se puede estar quedando corto. En la década del 70, del 80, valía 120, 130. Esa es la economía setentista, ochentista, de brecha al 50%, con un tipo de cambio oficial más alto y un paralelo más bajo, siempre en términos reales. Esa es la historia argentina. Y una brecha que donde 100% de brecha anticipa que algo va a pasar. Es imposible manejar una economía con esta brecha, es imposible, es un palo enjabonado. A ver, 50 también es alto para un hoja alemán, pero por lo menos sería algo más razonable. Y además, una variable que no es la que determina lo que pasa en el verano, pero es más estructural, capaz que ustedes acá lo entienden mejor que en Buenos Aires, esto que voy a decir. Cuando medimos peso dólar, es lo que le dije, pero si miramos el peso real, peso contra el real brasileño, claro, hoy un real brasileño al cambio oficial vale 18 pesos, 18 y pico, es 100 contra 5 y pico. Y la historia argentina dice que ajustada por la inflación de ambos países, primero, Argentina se mueve mejor con un cambio contra Brasil equivalente a hoy de 22, 23, 24 pesos, que sería el 120, 130 que les dije.
Es el tercer dólar más barato que tenemos o el tercer tipo de cambio bilateral contra el real. No tan bajo como 1999, cuando los brasileños habían devaluado y nosotros no. No tan bajo como Kicillof, pero es bajo. Si hoy la frontera se abre con los brasileños, nos empezarían a vender ellos, porque está difícil venderle a los brasileños este tipo de cambio. El gobierno responde a este problema frenando toda la importación de autos. Por eso el mercado automotriz está tan deprimido. Por eso este año no se van a vender ni 300.000 autos, que es un desastre para el sector automotriz. 2, cuadro complicado, había pedido que me lo achiquen, pero pusieron demasiados números. Mercado cambiario, no se va a ver desde el fondo. Pero déjenme decirle, este es el mercado, se lo voy a explicar sin que lo miren. Mercado de 100 pesos, el mercado cambiario de los 100 pesos. Hay oferta y hay una demanda, los que venden y los que compran. ¿Quién vende? El superávit comercial. El superávit comercial es los exportadores netos de los importadores. Argentina hoy tiene superávit comercial, exporta más de lo que importa. Pero ¿qué pasa en los últimos meses? Y los exportadores ya habían ingresado muchas divisas entre enero y julio. La super soja, el aumento de los precios internacionales, eso que entre mucha plata a principio de año, ahora está entrando menos plata del sector exportador. Y el importador se apura a pagar. El importador tiene un peso, quiere comprar un producto importado y quiere pagarlo. Entonces el superávit comercial medido en el mercado cambiario se ha reducido. Y aunque tenemos supercepo, que podemos comprar $200, no hay turismo, está todo frenado, hay una demanda que es mayor que la oferta. Por lo tanto, el Banco Central pierde reservas en el mercado cambiario. Puso un virtual feriado cambiario en octubre, le dijo a los importadores, no podés pagar, con el objetivo de llegar a noviembre. Y llegó con la lengua afuera. No sé qué está pasando hoy, pero hasta la semana pasada sigue habiendo más demanda que oferta. Le están sacando las reservas al Banco Central. Por eso es un tiempo de definiciones. Y además, durante los meses preelectorales, el gobierno, en esa obsesión por mirar la tapa de los diarios, le dijo al Banco Central, vos tenés que ir al mercado paralelo, que no es el paralelo, que se llama el MEP, el mercado del dólar paralelo legal, del MEP, no sé ni me acuerdo qué quiere decir MEP. Vende bonos, compra bonos, hace unos vericuetos, pero vende dólares. Vende dólares para que los diarios digan que está a 180. Cuando el paralelo valía 200, el MEP valía 180. Bueno, se quedaron sin reservas vendiendo dólares. Resulta que vendieron un montón de dólares para que esté a 180 y la brecha no bajó. Entonces ahora está en 204. Entonces, últimos días de venta del Banco Central en el MEP. Significa, ¿qué quiere decir este cuadro conceptualmente? Que para bajar al dólar de 200, ya no es vendiendo reservas, es con programa económico, restaurando un mínimo de credibilidad, que no se va a restaurar la credibilidad, un mínimo de confianza, que no se va a restaurar la confianza, pero algo que haga que por lo menos se quede ahí, porque si no se queda ahí tenemos un problema en el acuerdo con el fondo. Reservas. El Fondo Monetario va a querer que pare la caída, pero si el fondo no estuviera, la realidad quiere que pare la caída, porque Argentina se está quedando sin reservas. En realidad el problema de las reservas viene desde el 2011. 2011-2015 nos comimos las reservas, fue el gobierno de Cristina Fernández. El de Macri creyó que reponía reservas endeudándose, fue peor el remedio que la enfermedad. No está acá, le dejó 12.000 millones de dólares en reservas a Alberto Fernández, bajaron a 3.000. En diciembre del año pasado, hace un año, Argentina estaba a esto de quedarse sin reservas, que voy en la ruta, no tengo más nafta. Cuando parecía que venía algo, vino el aumento de la soja, el precio internacional. La soja que valía 350 se fue a 550. Sacamos la cabeza y respiramos. En vez de 3.000, nos fuimos a 9.600. Respiramos. Irresponsablemente se aprovechó el periodo para atrasar el dólar, innecesariamente. Bueno, foto actual, 4.900. Esto está cayendo, el tanque nafta está haciendo así. Todavía con derechos especiales de giro que nos regaló el fondo y que en diciembre se van a ir. Todavía, si recuerdan el cuadro anterior, un pago de deuda en diciembre. Argentina está a esto de que en diciembre, en enero, no tengamos reservas. Y el fondo quiere que suban. Anticipa que vienen cosas.
Por ahora, una variable que no está generando mayores problemas, pero que está cayendo. Veo la serie y está cayendo. Ustedes saben que el sistema bancario argentino tiene una ventaja, que es una desventaja, pero que es una ventaja, que es que funciona en pesos. Cuando funciona en pesos, la inflación es el que hace la tarea sucia de empomarnos a todos los depositantes. Pero tiene un subsistema que funciona de depósitos en dólares. Hay depósitos en dólares. Llegó a haber con Macri 32.000 millones de dólares. Ese fue el sistema que había hasta el 2019, 32.000 millones de dólares. Los bancos agarraban los dólares, son billetes verdes, la mitad los prestaban, la mitad se lo daban al Banco Central. Cuando ganó Fernández la primaria hubo una corrida, porque podemos ir al banco a retirar los depósitos en dólar y guardarlo en la caja de seguridad. Y bajamos a 18.000. Y dice, no es un problema, están bajando. Hay gente que está empezando a retirar los depósitos en dólares, 15.800. Yo diría, más vale que esto lo frenen. La única manera de frenarlo de vuelta es con confianza, ¿no? Es un sistema que no debería tener problemas, porque los 15.800 millones de dólares que hay depositados en los bancos, está casi todo en el Banco Central, está casi todo acá, casi todo en lo que determina reservas netas. Paren esto antes de que sea un problema mayor, porque hasta ahora no es un problema. Y el cuadro que simboliza lo que termina siendo este año. Miren, este año Argentina en materia cambiaria se ganó el Kini, el Loto y el Gordo de Navidad. Vamos a terminar el año, vamos a ver la cuenta corriente, no tenemos un mango. Subieron los precios internacionales. Nos regalaron derechos especiales de giro. Hubo supercepo. No viajamos al exterior porque no se puede y porque está muy caro. ¿Alguna otra cosa que me olvido? ¿La soja qué es? El año pasado las exportaciones en pandemia fueron 50.000 millones de dólares. Este año 76.000. Fenomenal rebote exportador. Argentina voló las exportaciones por la soja, por Brasil, por una recuperación de la pospandemia, porque hay sectores que le va bien. ¿Sabe cuánto quedan en la reserva del Banco Central? 0. Pregunta obvia, si este año que teníamos todo a favor, nos quedamos con 0, ¿qué nos espera para el próximo? Esos son los tiempos de definiciones. Apurémonos con esto porque reacciona antes. Bueno, y esto dice lo mismo. Materia cambiaria. A ver, no estoy esperando una mega devaluación. Por suerte, afortunadamente en la Argentina los momentos de las mega devaluaciones parecieran que son cosas del pasado. O sea, el dólar de 100 mangos todavía es un dólar competitivo. No es que se necesita sí se necesita un ajuste. Se necesita un ajuste porque innecesariamente perdiste competitividad este año, porque la política económica se refleja en una brecha muy alta, porque no tenés reservas. Aprovechá todo este verano para que dentro del acuerdo con el fondo reencauce los melones en el camión. Y va a haber definiciones fiscales y monetarias. Va a haber definiciones de política económica. Estoy bien con el tiempo, creo. Miren, acá de vuelta les voy a dar una definición profesional. Esta no es la definición de un libertario que viene a criticar el gasto público, ni la definición del otro lado que dice que el gobierno puede gastar lo que se le canta, porque total siempre manotea plata de algún lado. Esto es una definición que trata de ser lo más profesional posible. Hay una madre del borrego que Argentina hoy tiene, un nivel de gasto público. Acá está puesto en el gobierno nacional, pero también podríamos hablar de gobiernos provinciales y municipales, que a pesar de que la presión tributaria es altísima, a pesar de que pagamos impuestos por todos lados, en la nación y en las provincias y en los municipios, a pesar de que la presión tributaria es altísima, el nivel de gasto público es infinanciable. El sector privado no financia este nivel. El gobierno kirchnerista se autohereda de lo que dejó en el 2000. ¿Cuándo fue? El 2009, el 2010, el 2011. Se pegó un viaje de gasto público y desde entonces Argentina no lo puede financiar. Cuando el gasto público eran 13, 14, 15,
puntos del PBI, más la provincia, más los municipios da más, el gasto público se financiaba y había equilibrio fiscal y la inflación era baja. Cuando hoy es 21, 23, 24, la única manera de financiarlo es emitiendo moneda, se genera inflación y el gasto se licúa. Y al licuarse pierde el jubilado, pierde el salario. Entonces, acá tenemos un problema. Yo sé, alguno de ustedes me lo mencionaba recién, que hay millones de problemas microeconómicos en el gasto público, desde la corrupción, desde la ineficiencia, de tantas cosas. Igual el macroeconomista tiene que concentrarse en tres, porque son los números gordos, no los números que irritan al ciudadano. Al ciudadano lo irrita todo, pero los números gordos que afectan a la macroeconomía son el sistema previsional. Tenemos un problemón con el sistema previsional. Tenemos un problemón con el sistema previsional y alguien tendrá que agarrar el toro por las astas, porque la gente no quiere pagar impuestos previsionales, queremos ser todos autónomos y se jubila todo el mundo. Tenemos un problemón en el sistema previsional. Mientras no se corrige, la inflación mata a los jubilados. Tenemos un problemón en los subsidios a la energía y al transporte, a la electricidad, al gas y al transporte. Si aparecen en las preguntas me explayo. No se confundan, acá tengo una mala noticia y quien dice esto no es un porteño. El problema de los subsidios a la energía es para todo el país, no es solo un problema de la capital federal, es un problema de todo el país, que en la capital está agravado. Y del transporte sí, el transporte es mayoritariamente del área metropolitana. Y tenemos un problema con el financiamiento de las asignaciones y los planes sociales, que suben y no hay quien lo financie. Mientras Argentina no encare este tema, la inflación es el que se encarga de barrer la basura debajo de la alfombra. Y un cuadro complicado, pero que dice, lo voy a simplificar. Esto es, ¿cuánto crecen los ingresos, cuánto crecen los gastos? Cuadro complicado, pero se los voy a explicar sencillo. ¿Qué dice la matemática? Si no subís los ingresos más que lo que sube el gasto, no bajás el agujero. Es aritmética 1 lo que estoy diciendo. El fondo te va a venir a pedir que si los ingresos fiscales suben 40%, los gastos no los suba más de 30%. Si los subís 50%, no los suba más de 40%. Que haya un diferencial, que baje el agujero fiscal, para ver si podés bajar un poquitito la tasa de inflación. Argentina está condenada a tener una inflación alta, pero primero tiene que hacer el esfuerzo. Las retenciones, y es un candidato. Cuando el peronismo se ve en problemas, las retenciones son un candidato. Pronóstico, no deseo ni mucho menos recomendación. Si el tipo de cambio sube, van a venir a subir las retenciones. Tiene un problema político el gobierno, que desde la última reforma, el margen para subir las retenciones sin pasar por el Congreso es limitado. Está el complejo soja, está el resto del agro, Feletti le quiere poner retenciones a la carne, no tanto para recaudar, sino para que baje el precio, pero es un candidato el sector exportador, sobre todo si sube el tipo de cambio. Los candidatos son las retenciones y la segmentación de la tarifa de luz y gas, para ver si con eso los ingresos crecen un poquito más que el gasto y se puede firmar un acuerdo con el fondo. Si el gobierno no está, a esto sí va a estar dispuesto. A la segmentación de tarifas también, pero hay que ver dónde pone el corte. Porque segmentación de tarifas no es solo al 20% más rico. Tiene que ser a un número que permita mejorar un poquitito los números. Ustedes piensen que los subsidios, la plata es fungible. Plata fungible quiere decir todos los pesos valen igual que todos los pesos. Pero el monto del agujero fiscal del Gobierno Nacional de este año es idéntico al monto que se paga de subsidios a la energía y al transporte. En la generación y en el transporte. Este es el porcentaje, y repito una vez más, el área metropolitana, capital federal y conurbano, un poquito menos que el resto del país, pero es un problema de todo el país. Porque después si quieren lo discutimos. Esto es el porcentaje de la tarifa de eléctrica que paga el consumidor. Cristina Fernández lo había dejado en un valor irrisorio, 15%. Macri hizo lo que generó tanto lío, había llegado al 70%. Hace 3 años que están congeladas las tarifas de luz y la inflación es 50% anual. Hoy estamos en 32%. No volvimos a aquel valor, pero estamos acá. La diferencia es subsidios, que pagamos todos, que paga la inflación.
Algo viene acá, algo viene acá. Más complicado, acá sí hay una diferencia, acá sí el interior tiene que protestar contra el área metropolitana, porque el transporte es mucho más barato en Buenos Aires que acá. Este es el boleto del AMBA, probablemente haya que agregarlo. Hoy el boleto del colectivo en Buenos Aires vale en promedio 13 pesos y el costo del transporte es 100. Acá creo que no van a hacer nada, porque esto afecta a su electorado. Acá creo que algo van a hacer, porque este es el electorado que no los vota, el de las grandes ciudades urbanas, el del gran público urbano. Bueno, la referencia puede ser el no ajuste fiscal del 2016-2017 y el ajuste del plan Picapiedra que el fondo le hizo hacer a Macri. Claro, Macri estuvo 2 años sin hacer nada, salvo el subir las tarifas. Entonces dejó la situación fiscal, se endeudó, un día se cortó el endeudamiento, vino el fondo. ¿Saben quién hace el ajuste en la Argentina? La inflación. La inflación es el que, así que no querés hacer un programa económico, viene. ¿Qué hizo Macri? Subía el gasto público 20%, la inflación 47%, se licuaba. Subía 37%, venía la inflación 54%, se licuaba. Y lo mismo está pasando este año. La inflación es perversamente eficaz en reducir el nivel del gasto, pero costosísimo. Es como cortarte la pierna para que te den el asiento en el colectivo. Muy costoso, muy costoso. En una simulación que apunta a todo esto. Y termino, porque se me está acabando el tiempo. Este es el escenario que presentamos con acuerdo con el fondo, que parte del pronóstico no seguro, político, de que el instinto de supervivencia le hace al presidente, y vamos a ver la respuesta de la coalición oficialista, el horror al vacío, y bueno, tengo que ir a hacer algo, tengo que ir a hacer. Con esto así choco. Y el hecho de que se ponen de acuerdo sobre medidas en materia fiscal, ingresos, gastos, reducir el agujero, habrá que ponerle el numerito. Hay un agujero, ¿cómo se financia emitiendo? No tenés que emitir menos, va a decir el fondo, no podés emitir 50% al año más de pesos porque los argentinos no queremos tantos pesos, y el tipo de cambio. Que les di algunas ideas, no estoy seguro de lo que les dije. ¿Qué pasaría si no hubiera acuerdo con el fondo? Y ahí sí aparecen escenarios más complicados. En la historia argentina, el candidato natural a parecerse a esto es el Rodrigazo, el de la década del 74, el de la década del 70 que ocurrió en 1975. Yo personalmente creo que estamos lejos de una situación tan complicada como esa. Primero porque políticamente aquello era un gran desbole. Se había muerto Perón, asumía Isabel Perón, estaba López Rega. No es que los de ahora son muy buenos, pero no es Isabel y López Rega. Y había sobre todo un gran desequilibrio. El desequilibrio de entonces era mucho mayor. En aquel momento la devaluación el aumento del tipo de cambio fue del 160%. Si lo que les dije está bien, estoy pensando en 25, en 30, no en 160. Claro, ¿qué dijeron? No, queremos que aumente el tipo de cambio 160% y que los salarios suben 38%. Vino Lorenzo Miguel y dijo, ¿estás loco vos? Esas cosas acá ya no pasan más en esta Argentina. Por eso, yo diría, cuando ustedes vean que se habla de Rodrigazo, de hiperinflación, me parece que es exagerarla el escenario. Estoy seguro que es exagerar el escenario. Ahora, Argentina llegó a estas elecciones en una situación límite, sin reservas, con una brecha altísima, con una inflación del 50% anual, con un nivel de actividad que rebotó en la pospandemia, pero todavía no volvió al valor prepandemia, y donde el oficialismo fue derrotado. La derrota del oficialismo a mediano plazo es una buena señal, pero falta mucho para el 10 de diciembre del 2023. Estamos en tiempo de definiciones políticas, que todavía no terminaron de dilucidar, porque el silencio de la vicepresidenta todavía se lo puede interpretar de varias maneras. Yo personalmente, nuestro equipo lo interpreta como el de un silencio del no apoyo pero no me opongo, pero está por verse. El acuerdo con el fondo, que tiene tiempo hasta marzo, pero que la realidad va corriendo el reloj de arena, y las definiciones económicas propiamente dichas. Así que eso es lo que estamos viendo. Yo diría, van a ser 6 trimestres hasta las primarias del 2023, largas, una travesía en el desierto, 18 meses, 540 días. Pero bueno, se puede seguir viviendo y trabajando y haciendo negocios, así que yo termino acá.
y no sé si pasamos a preguntas o a comentarios. Muchas gracias. El aplauso para Rodolfo Santangelo. Me voy a sumar por acá para poder compartir algún momento de preguntas. Lo dejamos tomar un poco de agua. Muy interesante la exposición, que también se está siguiendo vía streaming a través del canal de YouTube. Nosotros estamos en el Centro Provincial de Convenciones, una de las primeras actividades también presenciales, con muchas personas aquí presentes disfrutando de este ciclo de charlas del Consejo Empresario de Entre Ríos. Sobre el final mencionó la actividad económica, que ya no es la de plena pandemia, ¿no? De una cuarentena más cerrada. El gobierno dice que la economía se está recuperando. ¿Es real esta recuperación? ¿Hay bases sólidas para eso? Sin duda que, la pandemia y la cuarentena, las dos cosas, la cuarentena y la pandemia, fueron un golpe brusco. Los economistas hablamos tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. Del lado de la demanda, que no podíamos salir a comprar; del lado de la oferta, que no podíamos salir a trabajar. Yo diría el peor momento fue entre marzo y septiembre, vamos a ponerle, que ese fue el peor momento, los números así lo muestran. A partir de agosto, septiembre, octubre, la economía se empezó a recuperar y estuvo recuperándose hasta enero, febrero. Desde entonces está más o menos amesetada. Un mes va para abajo, un mes va para arriba, pero más o menos está en el mismo lugar. Cuando hubo algún segundo round de cierre allá por mayo, bajó. Ahora que está todo un poquito más abierto, sube, pero está todo más o menos en el mismo lugar. El rebote es cierto, o sea, técnicamente hablando, el Producto Bruto de este año sube 9%, había caído 10%, entonces estamos todavía 1 y pico abajo de los valores previos. Recuerden ustedes que la economía, que Argentina, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, nos había agarrado la prepandemia, o sea, la década previa a la pandemia, más o menos estancado. El último buen año que tuvo Argentina fue 2011. 2012, 2017, un paso para adelante, un paso para atrás. 2018, 2019, 2020, para abajo. Con lo cual, todavía no solo no estamos en el mismo nivel que los meses previos a la pandemia, sino que estamos abajo de 2011. Yo leía este fin de semana a propósito de las elecciones en Chile. Los chilenos este año primero recuperaron el doble de lo que cayeron, no un poquito menos. Y están 20% arriba del 2011. O sea, toda Latinoamérica estuvo como una tortuga, avanzando, 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 avanzando. Cayó, recuperó, pero está arriba. Entonces, quiero decir, es cierto que hay un rebote, vos dijiste bases sólidas, hay bases endebles para mantener este nivel amesetado. ¿Y por qué esa diferencia? Primero, quiero decirle a todos ustedes que pueden hacer preguntas, pueden levantar su mano, se le alcanzará el micrófono, pero me interesa este punto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esos países de Latinoamérica que usted mencionaba y Argentina para que el crecimiento no se dé de la misma manera? Yo creo que tienen décadas de estabilidad macroeconómica. Yo creo que tienen sistemas políticos donde cuando cambia la orientación de gobierno, 90% de las cosas continúan, 10% cambia. No hay gran diferencia en Uruguay entre lo que hace el gobierno de acá o el gobierno de allá. No hay gran diferencia entre Bachelet y Piñera. Perú es un ejemplo donde tuvieron una elección entre un ultraderechista y un ultraizquierdista, y ganó uno y la cosa continuó. Argentina, podemos elegir la cantidad de años, pero yo voy a elegir desde 2011 o desde 2010. Tenemos 10 años donde las reglas de juego vienen cambiando. Algunos van a decir, a mí no me gusta cuando se dice 100 años, 80 años, porque eso ya pasó, ya prescribió el 100 años. Pero llevamos 10 años donde empecemos a hacer memoria sobre medidas. La estatización de los fondos de pensión. Los chilenos este año, en el año de la pandemia, vivieron de la plata que tenían ahorrado en los fondos de pensión. El agotamiento de las reservas del Banco Central, el sobreendeudamiento, la apropiación del Banco Central y la emisión monetaria. Llevamos 10 años de inestabilidad macroeconómica. No quiero usar un ejemplo de mal gusto, pero nos agarró el virus con las defensas muy bajas, ¿no? ¿Y por qué Argentina no puede llevar a cabo una estabilidad macroeconómica? Y ya ahí estás haciendo preguntas mucho más profundas, porque es el huevo y la gallina. ¿Cuánto es la política? ¿Cuánto es la economía? ¿Cuánto es la sociedad?
pero digamos, ¿por qué? No lo sé. Está claro que estamos en este círculo vicioso del que no hemos logrado salir. Cada gobierno que viene con su librito, tiene un éxito transitorio y después cuando empieza a fracasar se emperra y reincide con la misma medicina. Pero yo te diría, te vuelvo sobre lo mismo, el por qué. A ver, hay un cuadro que yo no traje acá, pero cuando hago presentaciones más estructurales, si vos mirás desde 1910, o sea, y ahí sí me estoy contradiciendo con lo que dije antes, pero voy a hablar de 100 años, es la sexta vez en 110 años que Argentina tiene una crisis como esta. Nos tocó en la Primera Guerra Mundial, en la crisis del 30, en la hiperinflación de los 80, en el corralito del 2000, me está faltando en la de fines de Macri y en esta, sexta vez. Con una variante, en la mayoría de ellas, salvo en una, después de la caída venía el rebote fuerte. En 3, 4 años volvíamos al punto de partida. Esta vez me da la sensación que en 3, 4 años no volvemos al punto de partida. Estoy hablando del PBI per cápita, del nivel de actividad ajustado por la población. Así que ya ahí me pierdo, porque tenemos una larguísima historia en 110 años de que cuando las cosas van mal, van muy mal. Y a mí me gusta muchas veces enfatizar los errores que se cometen cuando las cosas van muy bien. Creo que ese es un mensaje, yo trato de dárselo a mis hijos, pero también para la gente joven. En los momentos que te va bien, no cometas macanas, porque tenés que prepararte y ahorrar para cuando algún día las cosas empiezan a ir mal. Argentina pasa del muy mal al muy bien, hoy estamos en el muy mal, pero muchos de los errores se cometen cuando las cosas iban bien. ¿Qué expectativas reales tiene de, justamente de que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional y que la oposición y el oficialismo puedan justamente juntos trabajar para que eso sea posible? A ver, trabajar juntos para que eso sea posible de repente es una ilusión o una ingenuidad. Ojalá viniera, pero el egoísmo de la política es muy alta. Pero sí creo que por instinto de supervivencia, por magnitud de la crisis, por horror al vacío, aunque sea en el último minuto y de repente por ahí el avión se puede mover un rato todavía antes de aterrizar, pero yo creo que al final va a haber un acuerdo. Creo que va a haber un acuerdo porque, a ver, no es que no podemos estar peor, siempre se puede estar peor, pero venimos de muchos años malos y el horror al vacío me parece que en algún momento va a llevar a esa última decisión de cordura, aunque sea por instinto de supervivencia, tipo salvavidas para nadar hasta la otra orilla. Mencionaba recién y le gustaría, según entendemos también, explayarse sobre esto, los subsidios. ¿Qué solución se le puede encontrar a eso y que no impacte socialmente también a, obviamente el sector económico, desde el empresarial, el hecho de que el gobierno retire subsidios? La segunda parte es más fácil de contestar y te agradezco que lo menciones porque yo me olvido de mencionarlo. Cuando uno habla de lo que cuesta la luz y el gas, siempre tenemos que hacer mención a que es la tarifa residencial, la que pagamos las familias. La que pagan las empresas muchas veces es muy cara y estamos con ese problema de altas tarifas al sector empresarial bajo la ingenua idea de que no las paga nadie y alguien siempre las termina pagando. Lo que es barato es la tarifa residencial. Yo sé que en el interior pagan la luz más que lo que pagamos en Buenos Aires, pero cuando uno hace el análisis de lo que significa la generación eléctrica, la distribución eléctrica y el transporte de electricidad, el mayor problema está en el área de generación, digamos, en lo que cuesta generar electricidad versus lo que pagamos de los consumidores. Y ahí diría que la diferencia entre interior y área metropolitana es menor. Por eso creo que ahí va a venir. Ahora, la única manera de no afectar, de no tener un costo social es protegiendo a los sectores más vulnerables, a los sectores de menores ingresos, pero sabiendo que el Estado no puede protegernos a todos al mismo tiempo, porque cuando nos protege a todos terminamos todos desprotegidos. ¿Argentina necesita reformas estructurales? Sí, en este caso, ¿cuáles? Sí, yo soy ahí muy realista en el sentido de que no imagino que vengan reformas estructurales en la segunda mitad del mandato de Alberto Fernández. Me parece que el objetivo de los próximos 2 años es aguantar, es llegar, es evitar que la cosa empeore, se hace larguísimo,
pero sí, ahí imagino que queda como para la Agenda 2023 en adelante. Y el listado es grande, porque tenemos desde las que influyen sobre el sector público, las que influyen sobre el sector privado. Muchas veces tenemos que saber que todas al mismo tiempo no se puede, por eso la palabra secuencia, agenda, programa es importante, porque si bien de repente Argentina va a necesitar, a mí esta palabra no me gusta usarla, pero la voy a decir para que se entienda, un programa de shock en el sentido de que se sepa claro cuál es la agenda, la instrumentación sí va a tener que ser necesariamente gradual y secuencial. En el sector público, los sospechosos de siempre son desde el sistema previsional, el sistema de los subsidios, la relación entre la nación y las provincias, la evasión tributaria, la corrupción. Obviamente el sector privado sufre enormemente la presión tributaria. Argentina tiene una presión tributaria astronómica, sobre todo sobre los que pagan, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial y municipal. Como que no están delimitadas las facultades de qué puede hacer cada cosa. Vos vas a Estados Unidos, queda clarito lo que te cobra el gobierno federal y lo que te cobra el estado de Florida o California. Acá es un viva la pepa, acá es una anarquía, acá cualquier intendente o cualquier gobernador casi hace lo que se le canta. Entonces, ahí tenemos temas muy importantes. Obviamente siempre el norte, el final del camino, tiene que ser la productividad. La productividad entendida como la capacidad de obtener más bienes y servicios con la misma dotación de recursos, con el mismo empleo, es lo que marca el progreso de una sociedad. Sin productividad no hay progreso, porque sin productividad no hay empleo, no hay que cada generación esté mejor que la anterior. Ahora, productividad requiere desde inversión hasta capital humano, hasta eficiencia, hasta entrenamiento, hasta educación. Son muchas cosas. Y por eso yo creo que el éxito de un gobierno, y probablemente no vaya a ser de este, pero se plantea como desafío para el próximo, es que el siguiente continúe con las políticas más o menos parecidas. Eso que se llaman políticas de Estado. Es lo que han hecho, repito, los chilenos, lo han hecho los uruguayos, los han hecho los colombianos. Es el huevo y la gallina. Si cada gobierno viene, hace una cosa, fracasa, y el que viene hace lo contrario, estamos dando vuelta en el disco rayado desde hace tanto tiempo. ¿Alguna pregunta de quienes están aquí presentes? Si quieren levantar su mano, acercamos. Allá hay una pregunta, si puede alcanzar el micrófono. Allá detrás, ahí está. Hola, buenas tardes. Sí, hay una pregunta que quisiera hacerle, porque vemos que hay un rebote en la economía y recién lo escuchábamos decir que prácticamente estamos a un punto de estar en los niveles previos a la pandemia. Perfecto. Pero sin embargo, la pobreza no se recupera, los puntos que aumentó la pobreza no bajan en la misma medida. Entonces, son dos preguntas. ¿Por qué sucede esto? En cada crisis aumenta la pobreza y después cuando se sale de la crisis hay una pobreza remanente que quedó producto de la crisis que ya pudo haber pasado. ¿Y qué cree que se podría hacer para reducir ese porcentaje tan tremendo que hoy tenemos de pobreza? La primera respuesta fría matemática es que nuestro nivel de producción 2021 está todavía por debajo del 2011. O sea, son 10 años donde hemos estado así. En 10 años, aritméticamente, la población sube de 20%. Así que ya ahí lo que llamamos actividad dividido población, estamos entre 15 y 20% abajo. O sea, la cantidad de productos a distribuir es entre 15 y 20% menos que antes. Segundo, en términos de productividad, y no estoy haciendo ideología, el empleo sector privado está estancado, levemente declinante. El empleo en el sector público ha subido y el empleo informal, el empleo cuentapropista, el empleo autónomo, el empleo no formalizado también sube. Entonces ahí tenemos una nueva pérdida de productividad.
Y yo tengo que agregar la inflación. La inflación es tremenda, porque digamos, cuando la inflación tiene 4 años consecutivos al 50%, miren, podemos discutir si al 50% de inflación los sindicatos más fuertes que trabajan en sectores eficientes y formales le pueden empatar. Y de repente en algunos lugares puede haber ocurrido eso. En la selva de la oferta y la demanda de la economía informal es imposible. Entonces, yo diría que esas son las dos grandes explicaciones macroeconómicas. El estancamiento que lleva una década y la tasa de inflación altísima. ¿Qué se puede hacer? Lo primero, tenemos que empezar lo primero es revertir estas dos cosas. Lo primero es revertir estas dos cosas. Si Argentina no logra en los próximos 10 años, no voy a decir recuperar lo perdido, pero por lo menos reiniciar un proceso de crecimiento sostenido. Si nos juntamos dentro de 10 años, Dios quiera, que estemos 30% arriba de donde estemos hoy y que tengamos la inflación de Uruguay. Entonces son las dos cosas. Y después, obviamente, que el sector público tiene una tarea importante, que la tarea del sector público esté focalizada en los que más lo necesitan. Lo más lo necesitan, sacando la corrupción, sacando el punterismo político, sacando todas las cosas que distorsionan. ¿Será suficiente con eso? Probablemente no. El problema es que hemos llegado a los guarismos que usted dice. 50% de pobreza son niveles que para la Argentina, en la que nos criamos muchos de nosotros, eran impensables. Y ha pasado. ¿Alguna otra consulta del público? Para cerrar, entonces, bueno, ¿qué desafíos se enfrentan los empresarios, ¿no? Empresarios del interior del país? ¿Qué consejos también se pueden dar como puntapié para la etapa que viene? Por supuesto, depende la situación particular de cada uno, el sector, la historia, su participación en el mercado, su situación regional, su situación, su situación dentro del país. Yo diría ahí, y también va a depender hasta de la personalidad del propio empresario. Algunos se pondrán como objetivo sobrevivir, y es muy importante sobrevivir, ¿no? Porque el otro día lo escuchaba a Jackie Stewart, que era cuando vino al homenaje de Fangio, decía, para llegar primero hay que llegar, ¿no? Entonces, sobrevivir es importante, sobrevivir en estos tiempos complicados es importante. Después, el que tenga mayor capacidad económica será más audaz, tendrá más confianza, etcétera, 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 querrá aprovechar las oportunidades. Obviamente, todos queremos progresar, todos queremos avanzar, la inversión es el camino, pero siempre sabiendo sobre bases firmes. Yo diría que los programas de inversión que se acometan en estos próximos 2 años tienen que estar muy seguros. Yo diría, en todo momento piensen qué pasa si la cosa me sale mal. Yo no es que soy un amarrete, no es que soy un pesimista, pero siempre el ejercicio y el ejemplo de qué me pasa si lo que estoy haciendo me sale mal tiene que estar arriba del escritorio, porque la sobrevivencia es el tema número 1 cuando la macroeconomía argentina está como estuvo en los últimos 10 años y como va a estar en los próximos 2 si lo que les acabo de presentar es correcto.